Ok, falta Monse y falta Mariana por mostrarnos su carita, por favor. Y cuando estés listo, Manuel, nomás te recuerdo, me haces llegar esta presentación, por favor, ¿no? Sí. Ok, adelante, Manuel. Ok. Bueno. Bueno, ahora sí, buenos días. Gracias por reunirse todos hoy para ver la presentación que ya quería hacer desde la semana pasada. Finalmente recibimos este año, hace unas 2, 3 semanas, recibimos la actualización del R&D Blueprint por parte de la OMS, en donde organiza organismos por priorización, dependiendo de su capacidad de desarrollar o desencadenar un evento pandémico. Ahora, con base a ello, no sé si se acuerdan de esto, aquí en el laboratorio tuve mi seminario de divulgación hace unos meses, y en él precisamente yo mencionaba y explicaba qué es el R&D Blueprint por parte de la OMS, y justamente mencionaba este principio. Es un sistema de priorización de patógenos con capacidad pandémica. Ahora, la última actualización hasta entonces era la del 2018 e incluía los agentes que muestro en esta diapositiva. Sí, era muy puntual respecto a cuáles organismos eran los que el mundo tendría que estar consciente o tener cuidado o estar vigilando en algún brote que pudiera desarrollar una pandemia. Entre ellos, pues bueno, el virus ébola, fiebre de Lassa, MERS-CoV, SARS-CoV, el virus Nipah, el concepto de enfermedad X, y la última actualización en el 20, si mal no recuerdo, 2021, fue el SARS-CoV-2, el COVID-19. Ahora, ellos prometieron que para mediados de este año se iba a actualizar esta lista de cuáles eran los organismos de los cuales tendríamos que estar echando un ojo para cualquier tipo de evento, y curiosamente el documento cambió totalmente. Se organizó de una forma distinta, pero nos da una breve, un bosquejo de cuáles son los organismos ahora, no específicamente, sino por grupo. Ahorita lo vamos a ver, cuáles son aquellos a los que tendríamos que tenerles cuidado. Y pues bueno, el objetivo principal del documento como tal es acelerar el desarrollo de medidas, bueno, de contramedidas médicas, ¿no? Llámese vacunas, llámese antivirales, llámese antibióticos. Hay que recordar que cuando se habla de epidemiología, en el caso de la OMS, hay dos tipos de medidas. Unas, las que son las médicas, las cuales acabo de mencionar, y las no médicas, las cuales son la sana distancia, el aforo de algunos establecimientos públicos, o en algún caso la cuarentena, como lo vimos en SARS-CoV-2. Ahora, desde el 2015, como tal, el objetivo principal de esta iniciativa, de lo que es el R&D, pues es tener todas las contramedidas disponibles, ¿sí? Con antelación para cualquier situación, cualquier brote que pudiera llegar a suceder, como en el caso que vimos de influenza en el 9 o de SARS-CoV-2 en el 2019-20. Ahora, el objetivo finalmente, por supuesto, es salvaguardar las vidas de la población o de la zona afectada por esta enfermedad. Este documento como tal involucra, bueno, fue desarrollado, se involucraron un total de 200 investigadores, 200 científicos de más de 50 países que evaluaron la evidencia relacionada con 28 familias virales y un solo grupo, un grupo coro de bacterias que englobaba un aproximado de 1,652 patógenos. Ahora, el documento como tal cambió, como decía en un principio, ya no estamos viendo únicamente un organismo en específico, sino nos vamos a ir a familias de patógenos que comparten características, ya sea de virulencia, que comparten características a nivel molecular, y es mucho más fácil establecer una estrategia capaz que nos permita responder eficientemente a cualquier brote, tomando en cuenta las variantes, nuevos patógenos emergentes, la transmisión zoonótica y, por supuesto, esto que engloba el concepto de patógeno X, que vamos a tocar más adelante. Ahora, las meetings de priorización fueron del 9 al 10 de mayo del 2024. Hay que recordar que este tipo de documentos como tal no es que se sienten un día o 1 o 2 días a enlistar los organismos que ellos consideran que son los de preocupación. Sin embargo, sí se lleva, si mal no recuerdo, la siguiente diapositiva, digo que es a partir del 2022 que ellos comienzan a recabar toda esta información. Hay una lectura de la evidencia disponible
que a la par están cotejando con los brotes alrededor del mundo y ellos van eliminando aquellos que consideran que no son tan prioritarios y dejan hasta el final aquellos que sí consideran son de preocupación con potencial pandémico. Nuevamente, los resultados del 2024 incorporan por primera vez el concepto de un acercamiento por familia y no necesariamente por uno solo. Sin embargo, también agregan algo que se llama el patógeno prototipo. Y es aquel patógeno, digamos, representativo de toda esta familia que ahora es considerado como de importancia epidemiológica. Como les comentaba, a partir del 2022, pues estos 200 científicos de 54 países pues, evaluaron toda la evidencia de 28 familias virales, pero de un grupo coro también de bacterias que comprendía 1.652 patógenos. Ahora, algo importante mencionar es que si bien miles de virus y bacterias conocidos pueden infectar a humanos y probablemente desarrollar enfermedad, no necesariamente son considerados con potencial pandémico. Para ello, se estableció este diagrama en el cual el triángulo consta de tres conceptos. Uno, lo que es las características de transmisión. Estamos hablando de los reservorios, la principal vía de transmisión, la eficacia, perdón, de la transmisión, si hay cuadros asintomáticos, sintomáticos, en general características que tengan que ver con la transmisión de estos organismos. Pero también tomaron en cuenta lo que son los factores de virulencia, es decir, aquellas tasas de letalidad sin tratamiento, cuáles son los síntomas severos o complicaciones, cuáles son las secuelas, pero también tomaron en cuenta, por supuesto, las medidas o las contramedidas médicas disponibles. Si hay, cuáles son, si son efectivas, si son accesibles, si son vacunas, si hay algún tratamiento, si hay herramientas de diagnóstico. Estos son los tres puntos en los cuales se basaron para la priorización de estos patógenos. También lo que utilizaron fueron estas definiciones operacionales que voy a escribir uno por uno. ¿A qué le llamamos una familia prioritaria? Es aquella familia que contiene por lo menos un patógeno prioritario y que pueda causar un evento pandémico o que tenga altas probabilidades de desarrollarlo. ¿Qué es un patógeno prioritario? Pues es aquel patógeno que tenga las características que ya mencionaba yo en la diapositiva anterior, que sean los patrones de transmisión, de virulencia y accesibilidad a las contramedidas médicas que pudieran favorecer la aparición de algún brote y finalmente algún evento pandémico. Como les comentaba, el concepto ahora de un patógeno prototipo, en este caso es un organismo que representa a todo este conjunto de organismos que son parte de una misma familia. Y de hecho es un tanto más sencillo tener un organismo modelo porque de esta forma se puede estudiar a gran medida todas las contramedidas médicas o no médicas y se establece entonces un protocolo de acción contra no únicamente ese patógeno, sino a toda la familia. Y finalmente el concepto que ya conocemos, que es de patógeno X, que no sabemos quién es, que no sabemos qué organismo es, sin embargo sabemos que puede causar en algún momento una enfermedad, que es el concepto de enfermedad X. Este concepto lo venimos manejando desde hace ya un tiempo. Hay que acordarse que este concepto lo acuñó la OMS a partir del 2008 y que como tal no representa un organismo, no representa una enfermedad per se, sin embargo es un concepto que se maneja por este riesgo latente que tienen algunos organismos de desarrollar enfermedad. Ahora, en las siguientes tres tablas lo que vamos a ver es de una manera muy resumida todos los organismos de los cuales ahora la OMS los clasifica de preocupación. Del lado izquierdo podemos ver la familia de todos estos organismos y si se dan cuenta hay una columna con el año 2017 y 2018 puesto que son las dos últimas actualizaciones que yo mencionaba en un principio. Después tenemos lo que es la clasificación del 2024 en donde ya clasifica con bajo o mediano o alto riesgo cuáles son los patógenos de prioridad y cuáles son los patógenos prototipo de esa familia. Si nos damos cuenta en la tabla hay muchos espacios vacíos, puesto que los únicos que mencionan, por ejemplo, en el caso de los arenavirus, si se dan cuenta, menciona al virus Lassa en el 2017 y 2018, pero es el único. En el caso de los espacios vacíos es porque hay que recordar que los organismos que ahora se están considerando de preocupación pandémica, tanto en el 17 como en el 18, no eran considerados como tal. En este caso nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de las bacterias,
Vibrio cholerae, hay que recordar que actualmente se está viviendo la séptima pandemia a través de la historia de cólera, eh, y lo toma como de alta prioridad. Tenemos también Yersinia pestis, eh, Salmonella, Shigella, es decir, ya estamos como tal agregando a bacterias que actualmente estamos viendo con brotes o que tienen un impacto en la población. Ahora los tomamos de alta preocupación, cosa que en el 18 y el 17 no consideraron. En el caso de coronavirus, si nos vamos hasta abajo en la parte de la tabla, vemos que MERS era considerado del 17 al 18 también de prioridad, y ahora vemos que permanece como tal de alta prioridad en el 2024. Si nos damos cuenta, la nomenclatura de los virus ya cambió gracias al ICTV y la actualización de este año. Ya no lo vamos a conocer como MERS-CoV, sino más bien como merbecovirus. En la parte de arriba, pues está como tal el otro coronavirus, pero ahora estamos hablando de SARS, de SARS-CoV o del subgénero Sarbecovirus. Y vemos que hay otros tres, ébola y Marburg, que también eran considerados de prioridad, y vemos que ya agregaron otros más. Em, como Zika, como dengue también. Tenemos hasta abajo de la segunda tabla, casi hasta abajo, tenemos que en el 17 y en el 18 hantavirus no era considerado de prioridad por la OMS. Sin embargo, ahora con el 17 finalmente es agregado de alta prioridad y utiliza a cinombrivirus o ortohantavirus cinombrense como el prototipo, y pues también el organismo, el principal, el de prioridad. Y ese es en el caso de las Américas. En el caso de Europa, y ahorita lo vamos a ver, de Europa y de Asia, pues tenemos ortohantavirus hantanense. Y nos vamos abajo también nuevamente espacios vacíos en donde organismos, como les había comentado, no se consideraban de prioridad, y ahora en el 2024 pues ya lo tenemos. Algo que en lo personal me parece un acierto por parte de la OMS es que finalmente estamos agregando en el 2024 a todos los ortomixovirus, y en lista algunos de alta prioridad en el caso de influenza H1, H2, H3, H5, H6, H7 y H10. Y pues ya para terminar, perdón, eran cuatro tablas. Esta última tabla agrega lo que son los picornavirus, los poxvirus, que ahorita vamos a ver en el caso de monkeypox, de mpox, lo clasifica como de alta prioridad, y hasta abajo el concepto de patógeno X, que esta es una constante en todos los R&Ds. Ahora, otra cosa que también me gustó mucho de este documento y que es algo nuevo, es que como tal, la OMS ahora no generaliza la aparición de estos organismos alrededor del mundo. Es decir, ya no asume que hay en todo el mundo, sino ahora clasifica y organiza estos patógenos de prioridad pandémica, los organiza por regiones, lo cual se me hace un acierto también por parte de la OMS, porque lo que en algunos países o en algunas regiones del mundo se puede considerar una enfermedad endémica, en otros se puede considerar una enfermedad exótica y puede desarrollar algún evento pandémico. Para esto lo que hace es dividir por regiones. Tenemos la región de África, la región de las Américas, la región del Mediterráneo, en el caso de la región europea, el sureste de Asia y lo que es la región oeste del Pacífico. Sí, la prevención y el conocimiento es importante, pero es más importante saber cuáles son los organismos que son nuestros vecinos. Nuevamente, los patógenos que vimos, las familias que vimos en las tablas pasadas, ahora los organiza por región. Y hay algunos, por supuesto, que como he mencionado, algunos son endémicos, algunos sabemos que están en un solo lado o en alguna sola región. Sin embargo, hay otros que están alrededor del mundo. Por ejemplo, el caso de Salmonella entérica, que la OMS lo considera como parte de todo el mundo. También el caso de los coronavirus, de sarbecovirus, que está en todo el mundo también, Klebsiella. Tenemos también los flavivirus, por ejemplo, dengue, ahora lo ubica en todo el mundo. Y nuevamente lo que son los ortomixovirus lo pone en todas las regiones alrededor del mundo. También otro que es importante, al menos actualmente para fecha de esta presentación, es la presencia de mpox en todo el mundo, al igual que los retrovirus. Lo clasifican como tal de alta prioridad, pero también lo ponen en todas las regiones del planeta. ¿Qué pasa en América?
Nuevamente, en la actualización y para gracia de nuestro proyecto, finalmente ortohantavirus sinombrense es de alta prioridad, tomando en cuenta la alta letalidad o la tasa de letalidad que oscila entre el 32 y 38% en la población y la alta incidencia que hay en Estados Unidos. Finalmente, la OMS lo considera de alta prioridad. Y como le había dicho, otro acierto es que gracias a Dios agregan los ortomixovirus de alta prioridad en América, que van desde el tipo H1, nuevamente H2, el H3, H5, en general. Estos eh, tipos de influenza virus, perdón, que hemos visto precisamente reportados por la OMS en los últimos 3, 4 meses, con brotes tanto en México como en Estados Unidos. Se me hace un acierto que finalmente los hayan agregado, tomando en cuenta que era un tanto paradójico que en las versiones del 17 y el 18 no fueran parte del R&D, sin embargo, la OMS sí tenía el programa PIP, como ya habíamos mencionado antes, que PIP es una iniciativa de vigilancia epidemiológica específicamente para influenza y que no haya sido parte del R&D, pues sí había un hueco por ahí respecto a ello, pero finalmente ya son parte de los organismos a los cuales hay que echarles un ojo. ¿Cuáles son las perspectivas y conclusiones personales? Bueno, ¿esta es la mejor forma para prepararnos? Sí. ¿Estamos ya preparados para eso? Pues no, es precisamente el punto. Pero como país, como México, ¿estamos preparados para lo que viene? Es interesante, sí y no. Y es que de hecho las dos caras de la moneda nos pueden ayudar a encontrar respuestas. Por un lado, la falta de respuestas programadas frente a un evento pandémico, a un brote, ahora conociendo cuáles son los organismos que están en América y específicamente en México, nos permite establecer directrices de prevención, de vigilancia epidemiológica, pero sobre todo de acción frente a cualquier brote que pudiera tomar lugar en el país. Y está bien porque precisamente nos hace pensar, nos hace levantarnos un día y establecer o imaginar o planear junto en solos o colaborativo algún protocolo o algún programa de respuesta a ello. Como comunidad, pues es nuestra responsabilidad exigirle a nuestros gobernantes una respuesta adecuada frente a todo esto. Ahora no hay excusa porque tenemos precisamente los datos y la evidencia que muestra que en América hay ciertos organismos y que en México hay otros, tal como la Secretaría de Salud, la OMS y la CDC han reportado a través de estos meses. Pero nuestra obligación como comunidad científica, pues ahora es precisamente voltear a ver este tipo de documentos, este tipo de evidencia, el R&D, que nos dan ya no un bosquejo, sino una especificidad respecto a esto y nos permite empezar a trabajar a la par con organizaciones, a la par con el gobierno para establecer protocolos de respuesta temprana en dado caso de que se nos salga de las manos cualquier brote, pero también para establecer protocolos de detección temprana, detección molecular, de, para pacientes, a lo mejor para estar vigilando algún evento zoonótico, que es meternos en otro concepto como es el One Health, que es un concepto que maneja precisamente la OMS respecto a esta vigilancia de marcadores ambientales, marcadores en comunidades poblacionales, pero también en la vida salvaje, es decir, en animales, este tipo de iniciativas que nos permitan hacerle frente de una manera temprana a cualquier brote. Entonces yo creo que este documento como tal es un acercamiento nuevo, es un acercamiento que nos permitirá prepararnos finalmente para cualquier cosa y que no nos agarres prevenido como SARS-CoV-2 en el 19. Y eso sería todo. Bien, bien. Gracias por acompañarnos, Monse. Estuviste ausente en toda la presentación. ¿Sí me escuchan? Sí. Manuel, ¿cuál crees que es nuestra responsabilidad como laboratorio BSL-3 en relación a la preparación pandémica, de la futura pandemia? Nuestra responsabilidad como BSL-3 es, yo diría definitivamente, el colaborar con la vigilancia epidemiológica, eh, irnos un paso atrás, evitando la zoonosis, y es la detección temprana de cualquier organismo que pudiera estarse portando mal por ahí digamos, en el exterior. Tomando en cuenta, nuevamente, yo creo que el laboratorio podría trabajar muy bien bajo el concepto de One Health,
el estar vigilando tanto la población animal como la población humana y precisamente cualquier marcador ambiental que pudiera estar alterando eh, este conjunto, ¿no? Yo creo que nuestra responsabilidad es eso, es establecer primero programa de vigilancia epidemiológica, estar trabajando en la detección molecular y serológica de cualquier enfermedad u organismo que pudiera eh, estar enlistado en este documento. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad. Estoy trabajando desde antes. O sea, suplir el hueco que está dejando la Secretaría de Salud y hacer lo que la Secretaría de Salud con presupuesto federal no puede hacer, porque no tenemos presupuesto para eso. Era lo que yo comentaba en la última diapositiva y me quise tomar la libertad precisamente de hacerlo. El mencionar que como comunidad, como población, eh, es nuestra obligación también de alguna forma, nuestra responsabilidad, el exigir respuestas tempranas, el exigir, digo, en un mundo utópico sería exigir un presupuesto, exigir que nos volteen a ver como comunidad científica y ver que lo que estamos haciendo es precisamente para evitar un daño mayor. Digo, es a donde yo probablemente, le haría, digo, no es por echarle al gobierno, ¿no? Este, pero ahora con esto, una iniciativa que lograra involucrar al poder con nuestro trabajo. Digo, tenemos la infraestructura, tenemos el personal humano, tenemos la experiencia, pero lo que no tenemos es dinero para hacer programas de vigilancia. Y cuando los hacemos es generalmente como parte de del proyecto de algún estudiante. Un ejemplo muy práctico que fue sumamente valioso fue lo que Nidia estuvo Ujú. haciendo en relación a mosquitos, que estaba enfocada realmente a no solo caracterizar, sino a brindar información que fuera útil en tiempo real en relación a vigilancia de mosquitos y arbovirus. Lo que tú estás haciendo ahorita lo queremos implementar como un programa permanente. Lo que estuvo haciendo Mariel en relación a la vigilancia de infecciones por Seúl también lo quisiéramos hacer como un programa permanente. No tienen el impacto epidemiológico que tienen todas las enfermedades, todos los virus y bacterias que nos acabas de mencionar. Se me hace muy fregón de parte de este documento que por fin tenemos un documento donde se enlistan patógenos específicos que son de prioridad patogénica por la capacidad de pandemia. Eso es muy fregón porque ya nos dicta la pauta para establecer programas de respuesta. Eh, Sandra, ¿tú qué considerarías entonces que es nuestra responsabilidad? Ya dijo este Manuel de que, ok, participar en la vigilancia epidemiológica de estos agentes es importante. ¿Y tú qué opinas? Digo, va muy de la mano del artículo que estamos escribiendo para el doctor Andreu Comas. Sí, bueno, como parte de los artículos que estuve leyendo, aparte de como tal hacer las redes de laboratorios, algo que lo mencionaban mucho era que durante la pandemia hubo falta de personal. Fue de los principales problemas, aparte de todo, bueno, lo de equipo de protección personal y eso, la falta de personal, entre que no todos estaban capacitados para trabajar con esos patógenos y que otros se habían enfermado, se tenían que ir a casa o no podían estar trabajando por cierto riesgo que tenían. Entonces, nosotros como laboratorio y como tenemos el personal y el conocimiento, podríamos estar capacitando a más personas para que en dado caso de alguna epidemia o pandemia haya más personal capacitado para poder trabajar con esos patógenos. En cuanto al artículo que mencionaba, doctor, pues sí, la formación de redes de laboratorios como tal para tener una vigilancia. Si bien nosotros no podemos hacer todas las detecciones o todo enfocarnos a toda la población, podríamos tener pequeños laboratorios centinela que identifiquen a los pacientes que podrían estar teniendo alguna de estas sintomatologías o bien que tengan detecciones tempranas y así poder ya tener la red de laboratorios y comunicarnos entre todos hasta llegar a un laboratorio central. Ok, Manuel, ¿tienes un comentario? Sí, sí que no lo había pensado, es cierto lo que dice la doctora Sandra, es cierto y es el ejemplo más claro, es esta iniciativa de PIP y lo que en su momento mencionamos, esta iniciativa privada de Vaccelerate, ¿cierto? Una red de laboratorios que pudiera trabajar nuevamente bajo el concepto de One Health. Yo creo que sí sería un avance y estaríamos previniendo cualquier brote o cualquier perturbación de esta triada, ¿no? Valdría la pena a lo mejor sentarse ¿De cuál triada?
de One Health, que es ambiental, animal y poblacional. O sea, a lo mejor Humano. una red de laboratorios que estuviera trabajando en ello, valdría la pena, digo, establecer contacto con algún otro laboratorio, colaboradores, como lo hemos hecho con el doctor Memo, con el biólogo, establecer formalmente esta red de laboratorios y a lo mejor como una iniciativa donde hubiera algún presupuesto. Nuevamente, todo esto es utópico, sabemos lo complicado que es que la ciencia tenga un presupuesto fuerte para desarrollar este tipo de programas. Sin embargo, a lo mejor, como hizo usted en un proyecto de estudiante, lastimosamente no cubre todas las necesidades. Pero una red de laboratorios también sería una muy buena Muy bien, iniciativa. digo, el colaborar con el doctor Guillermo Espinosa y con el biólogo Ignacio Amezcua es colaborar para complementar competencias. Redes de laboratorio realmente hace referencia a enlazarnos con otros laboratorios que tengan capacidad diagnóstica, sobre todo frente a pandemias. Y eso coloca únicamente en la lista a algunos pocos laboratorios que tienen condiciones BCL3, aunque no estén CDC acreditados, obviamente incluyendo el Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales de la doctora Isa Salazar, del POLI, el laboratorio de la doctora Clara Spitia, con quienes ya formamos un conglomerado importante en México, que es el ANCOVI, Laboratorio Nacional de Alta Contención Biológica, pero también establecer nexos con laboratorios de servicios de salud como el INDRE, laboratorios estatales, para poder, que es donde realmente podemos tener un impacto a la hora de brindar servicios. Digo, lo hicimos de manera, no quiero decir altruista, pero sí salimos a un brinco que no nos correspondía, que le correspondía más bien a servicios de salud durante tanto la pandemia de influenza del 2009 como durante SARS-CoV-2 del 2020 aquí en México, que era brindando diagnóstico, ¿sí? Obviamente porque representaba una oportunidad de mostrar responsabilidad social y de brindarle un poquito, regresarle un poco a la sociedad de lo que nos ha dado. Eso de laboratorio se me hace bastante natural. Tú, Mariana, ¿qué piensas que podríamos, que podría ser nuestra participación en relación a estos riesgos emergentes de pandemia que mencionó Manuel? Pues yo creo que también, ya. Yo creo que también va mucho de la mano de lo que comentaba la doctora Sandra sobre informar a la población, porque pues muchos nada más se dejan llevar por lo que ven. Realmente, o sea, la gente no está consciente ni está al tanto de estos documentos sobre los virus. Hay mucha gente que no conoce ni siquiera lo que es el hantavirus. Entonces yo creo que también es muy importante estar con esta parte de informar a la población sobre Educar, lo que está pasando con lo este que es tipo el de virus. outreach social. Muy bien, entonces tenemos la propuesta de Manuel de vigilancia epidemiológica, que estoy de acuerdo, que es algo que podríamos hacer si tuviéramos el presupuesto. Lo que menciona Sandra, que es muy importante, que es la formación de recursos humanos o capacitación. Lo que tú mencionas, Mariana, creo que es muy, muy importante y lo hemos hecho anteriormente. Durante el COVID, el doctor Fernández Barriga coordinó un chorro de estrategias de comunicación de riesgos. Obviamente es en lo que se especializan en el CIAS, en comunicación de riesgo, de ciencias ambientales. Entonces, eso definitivamente es algo que podemos hacer y lo podemos hacer a través de redes, lo podemos hacer a través de nuestro sitio web, lo podemos hacer a través de posiblemente webcasts como los que hacemos, pero dirigidos a una audiencia más general. Sí, definitivamente creo que es algo. Creo que algo que se les está pasando a todos, no sé si alguien más tenga algún otro comentario al respecto. No, bueno, algo que se nos está pasando es de que algo en lo que sí podemos participar y tenemos la capacidad es de fungir como un laboratorio de referencia. Sí, tenemos los recursos para poder hacer diagnóstico especializado, sí, de cosas que normalmente no puede hacer un laboratorio estatal o un laboratorio de análisis clínico y brindar ese servicio. Ese es un servicio de bajo burden, de baja carga en cuanto al número de muestras que se van a referenciar y que requiere de mucha inversión y mucha experiencia y mucha dedicación por muestra, por caso. Y eso es algo en lo que sí podemos participar. Y en cierta manera es lo que está haciendo Axel, tratar de ampliar la capacidad diagnóstica que tenemos cuando estamos pensando. Ahorita trabajando con Hanta en roedores y en personas ocupacionalmente expuestas a Hanta, pues no podemos enfocarnos nada más a Hanta, tenemos que buscar otros patógenos que posiblemente sean responsables de infecciones en estas personas. Y es lo que Axel va a participar, en desarrollar un panel que nos permita detectar leptospira, babesiosis, anaplasma,
rickettsiosis, etcétera, cosas que debemos de contemplar. Creo que lo mismo tenemos que hacer ahora que Manuel nos presente esta lista. Creo que sería fundamental, Sandra, que atajáramos y empezáramos a desarrollar una batería de oligos para poder diagnosticar este tipo de enfermedades en caso de que se brinden. Y posiblemente ir caminando en el sentido de, en algunos casos de los servicios diagnósticos que brindamos, sí es puede ser muy dirigido. Pacientes post-trasplantados piden cargas virales o detecciones de CMV, también ahí es dirigido. Pero cuando no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo, es una persona que tiene un cuadro febril con síntomas respiratorios, creo que tenemos que tener baterías extensas que nos permitan no solo tamizar lo que es la impresión diagnóstica del médico, que acuérdense que muchas, en particular con infecciones virales, la sintomatología o la presentación clínica no es patognomónica, no nos dice exactamente qué patógeno puede tratarse. Epidemiológicamente lo podemos pensar, sospechar, pero no lo vamos a saber. Entonces, en lugar de ofrecerles la prueba de influenza, porque el doctor piensa que tiene influenza, tener la capacidad de correr de una manera económica, Sandra, 5 o 6 agentes diferentes, ¿sí? En esa misma muestra para descartar influenza, obviamente Hanta por nuestro interés de investigación, otros virus respiratorios como sincicial, metaneumovirus, obviamente de influenza estamos hablando de muchos subtipos, ¿no? Todos los que mencionó Manuel para empezar. Y eso podría complementar y brindar mucha información al clínico, ¿sí? A la hora de tomar decisiones. Creo que está mucho mejor estructurada que el R&D que presentaste el año pasado. Sí. Tu presentación tiene algunos errores ortográficos, Manuel, nomás pásalos por el revisor. Hay letras capitalizadas donde no deberían de estar. Y si me pasas tu presentación para poder subirla y la ponemos disponible en nuestro sitio web para las personas interesadas. Excelentísimo, muchas gracias a todos por estar presente. ¿Quién sigue la próxima semana? Monse, doctor. Monse, ok. Monse, ahorita nos ponemos a platicar acerca de buscar un artículo que puedas presentar, ¿sí? Para que lo distribuyas hoy mismo. Sandra, te encargo de que se distribuyan a tiempo los artículos para que no pase tiempo sin leer. Manuel, te voy a pedir que también nos circules la publicación, ¿no? De nuevo, ¿sí? Para Vale. asegurarnos de que la tenemos. Muchas Alright. gracias a todos, que tengan un bonito día. Bye. Igualmente.